La mente es una joya maravillosa. Lo que pasa es que no sabemos usarla. El subconsciente es de tu historia algo que ahora no te acuerdas de ello y que está ahí. Por ejemplo, tus traumas infantiles, tus cosas que se han quedado marcadas, tus ideas aprendidas, pero que no lo tienes. Es como si has estudiado una asignatura y te has olvidado ya de todo, pero está ahí, en cualquier momento reaparece. Y el inconsciente es esa cosa universal que tiene la información de todos los tiempos. Tenemos acceso a él continuamente. Lo que pasa es que como no tenemos la atención puesta, por eso la atención es todo. Atención es conciencia. O sea, lo que no pones la atención no existe para ti. Entonces, evidentemente, si nos enseñaran desde pequeños que el inconsciente además es el que manda, porque la potencia del inconsciente es infinitamente mayor que el consciente. Sin embargo, el inconsciente es reactivo. O sea, la información que está en tu cuerpo, porque el inconsciente está en tu cuerpo, no está ahí por el aire, hace que tu cuerpo reaccione ante lo simbólico, que es todo en realidad. Todo puede ser un símbolo. Piensa por ti mismo. Wake up. Bienvenida, Marly. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Es un placer tenerte, porque además, bueno, pues en la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy misterioso, que, bueno, ahora me confirma si quizás lo sea o no, no lo sé, pero me genera mucha curiosidad. Y directamente te comento que es el inconsciente, ¿no? Que mi primera pregunta, y te la he hecho nada más has entrado hoy aquí, que es lo de, oye, pero ¿es inconsciente, es subconsciente, es lo mismo, hay diferencias? ¿Te parece si entramos por ahí? Sí, sí. Hombre, es una nomenclatura. Lo que pasa es que digamos que el subconsciente es de tu historia algo que ahora no te acuerdas de ello y que está ahí. Por ejemplo, tus traumas infantiles, tus cosas que se han quedado marcadas, tus ideas aprendidas, pero que no lo tienes. Es como si has estudiado una asignatura y te has olvidado ya de todo, pero está ahí, en cualquier momento reaparece. Eso es el subconsciente. Y el inconsciente es esa cosa universal que tiene la información de todos los tiempos. O sea, Jung, por ejemplo, da un ejemplo muy simpático, que es una isla. Entonces tú pescas cerca de la isla, pero no en el inconsciente, no en el mar profundo, en el océano profundo. Esa sería la idea. Es la profundidad, el inconsciente. Claro, y que es universal, no es solo tuyo, porque el inconsciente habla a través de símbolos, y todo puede ser un símbolo. Todo lo que tiene forma puede ser un símbolo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una parte del inconsciente que es personal, que se acuerda de todos los impactos que has tenido en tu vida y que se han quedado grabados en tu mente. Y luego hay una parte universal, o sea, una idea universal. Por ejemplo, una llave. Todo el mundo sabe para qué es una llave. Es un conocimiento universal, pero no es una cosa que tú has vivido. Sin embargo, de repente una llave, cuando la cerradura giraba y te daba miedo, porque llegaba alguien que te daba miedo, pues eso ya pasa a tener una connotación personal. Entonces se solapan las dos cosas. A mí hay una palabra que me está viniendo desde que has empezado a hablar a la cabeza y me gustaría saber si está relacionado o no. Claro, en cierto modo lo que tú estabas describiendo para mí es lo que yo llamo la conciencia. Ese espacio infinito, profundo, ese océano profundo, infinito de conocimiento atemporal, esa realidad primera de la que inmaterial de la que todos surgimos, ¿no? De alguna manera.
No sé si está relacionado. Hombre, vamos a ver, sería la conciencia universal, Ujú, porque luego cada uno de nosotros es una conciencia también. Es como las gotas del mar y el mar. La gota del mar no es el mar, pero hace parte del mar. ujú, Entonces yo lo veo así. ujú, Entonces hay ese inconsciente enorme que te da las informaciones tremendas. Y por eso es tan importante que los circuitos no estén ocupados, porque si tú estás todo el día con ideas y preocupaciones de cositas pequeñas, esa información no baja. Ahora, ujú, cuando está la mente abierta, viene información. ujú. De esas cosas que de repente tienes hasta que escribir que no sabías que has dicho, ¿sabes? Baja la información. Pero luego está la parte personal, que esa es la que te digo, que cuando menos te esperas, aparece una cosa que tenías olvidada completamente. Mm. O incluso cosas que sabes que no sabes que sabes, ni siquiera, ¿no? Exactamente, Mm. exactamente. ¿Hay algo relacionado con, o sea, hay una parte de ese subconsciente que viene incluso, se habla, ¿no? De antes del propio nacimiento, o todo viene desde el kilómetro cero, o sea, desde el momento en que nacemos? Vamos a ver, la información universal es de mucho antes, o sea, desde que se ha creado la genética de siempre, Ujú, porque es universal, que abarca todo. Pero digamos, tu información personal ya empieza desde el momento de de tu concepción, no de tu nacimiento. O sea, hay muchas memorias intrauterinas antes de nacer. Incluso hay una psicología prenatal que te cuenta cosas fantásticas. ujú, Por ejemplo, que el feto reacciona a estímulos mucho antes de que los órganos estén terminados. Con lo cual hay una percepción sensible que no está relacionada con los órganos, porque ni existen todavía del todo. ujú. Para comprender lo que propones tú cuando hablamos de inconsciente cuántico, no sé si sería recomendable o necesario pasar primero por lo que es psicología transpersonal. Bueno, vamos a ver, yo lo llamé este libro Inconsciente Cuántico porque el inconsciente funciona dentro de leyes cuánticas, absolutamente. O sea, me recuerda todo el tiempo lo que leo sobre la cuántica con el funcionamiento del inconsciente. ¿En qué aspecto, por ejemplo? ¿Puedes decirnos algo? Pues, por ejemplo, en, en que hay infinitas posibilidades continuamente para el inconsciente. No es una cosa fija, no trabaja con el tiempo cronológico en el que vivimos, sino es atemporal completamente. No tiene lugar, no tiene localización, igual que las partículas cuánticas. Y cuando le observas, te da información. Cuando te le observas, en este libro pues hago varios paralelismos entre fenómenos cuánticos y el funcionamiento del cerebro. Ujú, Y por eso te digo que me recuerda todo el tiempo leyes cuánticas, esa cosa tan distinta de de lo que vemos todos los días. que se rige por otras Claro, reglas, porque digamos, ¿no? mira que se habla de cuántica hace mucho tiempo, pero no acaba de caer en la conciencia de las personas. Mm, En el inconsciente sí, pero en la conciencia no, porque es como tan antagónico a lo que tú ves. mm. No se parece nada a lo que tú ves. Entonces, instintivamente no viene el conocimiento cuántico. Esto lo hablaba con un científico, un físico teórico, además, que a veces llegan a descubrimientos tan surrealistas que es que Eh, parece, o sea, cuesta interiorizarlo porque parece como de otro mundo, o sea, parece Total. como algo de ciencia ficción absolutamente, ¿no? Por O eso yo le sea, decía que cuando vas averiguando ciertas cosas, tienes dos opciones, o pasas, o no te llega, o te conviertes en alguien espiritual, porque claro. para entender lo que estás intentando entender,
solo tienes una vía de fe. O sea, te quiere decir, pues esto me lo tengo que creer, porque... Pero la cosa es que se hace en laboratorio. Por ejemplo, la capa invisible de Harry Potter Mm, se hace en laboratorio hoy día. Porque todo lo que perciben nuestros ojos es luz, son reflejos de luz. Si ujú. quitas el reflejo, no ves. O sea, esas cosas todas tienen un fondo científico y se están haciendo en laboratorio. Por eso puedes no querer integrarlo en tu vida porque te desnortea, o sea, te quita el suelo bajo los pies. Ujú, Pero que es una realidad, vamos. total. Wake Up es una plataforma cuyo origen es promover el autoconocimiento, ¿no? Ajá. Eh, Uno puede conocer su mente, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, pero claro, dentro de todo esto está el acceso al inconsciente. ¿Se puede tener acceso al inconsciente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Hombre, tenemos acceso a él continuamente. Lo que pasa es que como no tenemos la atención puesta, por eso la atención es todo. Ujú, Atención es conciencia. O sea, lo que no pones la atención no existe para ti. Entonces, evidentemente, si nos enseñaran desde pequeños que el inconsciente además es el que manda, porque la potencia del inconsciente es infinitamente mayor que el consciente. Sin embargo, el inconsciente es reactivo. O sea, la información que está en tu cuerpo, porque el inconsciente está en tu cuerpo, no está ahí por el aire, ujú. hace que tu cuerpo reaccione ante lo simbólico, que es todo en realidad. Todo puede ser un símbolo. Háblame de los símbolos. Bueno, símbolos ya te digo, el lenguaje del inconsciente es a través de lo simbólico. Por ejemplo, tú decías, y cuando nos encontramos con el inconsciente, pues cada vez que sueñas, ¿quién crees que está soñando ahí? Y Ujú, te está mandando mensajes, porque se habla mucho de que los sueños son basura, de que la mente suelta y no sé qué. Una basura que es valiosísima, ¿eh? Vamos a enredar en la basura porque hay cada joya ahí dentro ujú. que te da atajos para tu crecimiento personal, te da consejos, te llama la atención dónde tienes que poner la atención justamente. O L- sea, impresionante. ¿La intuición viene del inconsciente? Yo diría que sí, yo diría que sí, que la intuición es esa cosa que va más allá de los datos, Ujú, porque nuestra cabecita lo que tiene son datos. Y es capaz de defender una cosa y su contraria con grandes argumentos. total. Sin embargo, tu cuerpo te da una información veraz. Ujú, Tú reaccionas corporalmente y no le ujú, hacemos caso. Y el inconsciente está hablando a través de a través de tu cuerpo. ujú. Y el cuerpo avisa de miles de cosas. El cuerpo grita y no le oímos porque no tenemos la atención puesta en todo eso. Voy a decir una frase que seguro que está mal, ¿vale? Pero me viene el... Es que la mente estorba y no nos Oye, deja yo fluir. creo que la mente es una joya maravillosa. Lo que pasa es que no sabemos usarla. Es como si tienes un ordenador genial y no sabes usarle. Y le usas mal muchas veces. Ujú. Sí, pero en este caso, fíjate, utilizando el ejemplo del ordenador, el ordenador no me permite ver la realidad, porque veo solo ordenador. Y a veces la mente parece como es el filtro que utilizamos y es el dispositivo que nos muestra la realidad. em, por eso decía que no sé si es un estorbo para escuchar la vida, no pensarla tanto, ¿eh? Hombre, tú sabes que la gente va a la cabeza para huir de las emociones. Eso está clarísimo. Y un trabajo terapéutico lo que hace justamente es que cabeza y corazón tengan el mismo protagonismo, Ujú, que sea una igualdad. ujú, Porque una persona equilibrada es una persona que tiene mente, o sea, pensamiento y emoción equilibradas. ujú. Entonces, el que está mucho en la cabeza es porque está huyendo de la emoción, porque la asocia con dolor, o sea, asocia con algo desagradable. Claro.
Sí, yo, bueno, de hecho me suena mucho lo que dices. Me convertí en un experto escapista en una etapa de mi vida. Claro, es una forma de escape. Eh, Ahora, el que también solo vive en las emociones tampoco vale, ya. porque tiene que ser ese equilibrio Ujú. entre cabeza y corazón. No sé hasta qué punto, en el libro hablas de las señales. No sé si, porque claro, yo aquí la pregunta que me hago es, ¿por qué el inconsciente habría en mandarnos una señal y por qué, teniéndolo más fácil, no sencillamente lo hace? O sea, te quiero decir, Porque él no es analítico, o sea, él es reactivo. Nuestro inconsciente personal es reactivo y el consciente, nuestra parte consciente, es la analítica. Y por eso puede girar toda la información inconsciente a nuestro favor, porque algunas informaciones inconscientes no están a nuestro favor. mm, Entonces el trabajo terapéutico es eso, es hacer ese giro que tú tienes dada tu infancia, tu adolescencia, tus grabaciones, que son esos impactos que te han quedado guardados en tu inconsciente. ujú, Entonces, esos impactos muchas veces has hecho una lectura muy negativa de ellos, ujú. porque todo te enseña. Entonces, si consigues transformar el significado, ya lo estás poniendo a tu favor. El cuerpo humano, visto de alguna forma, tiene mucha sabiduría para gestionar de manera inconsciente lo que nosotros ni siquiera percibimos, pero también, sin embargo, a veces, no lo sé, te pregunto, tiene unos sistemas, por ejemplo, cuando guarda un trauma ahí y te lo hace Mm, olvidar o te lo quita un poco de tu mapa, sí, lo reprime. para protegerte, porque hay un dolor ahí fuerte, algún trauma de la niñez. No sé hasta qué punto, cuál es el equilibrio. O sea, ¿debo ir al inconsciente para sanar? ¿Debo sanar? ¿O si el cuerpo lo ha puesto ahí será por algo? Será por algo, porque en este momento no estás preparado para afrontar eso. Mm, Y lo que hace la terapia es justamente darte los apoyos necesarios para poder entrar ahí y neutralizarlo. O sea, lo que ocurrió en tu vida, no vas a cambiarlo. Pero la lectura que tú haces de ello es completamente distinta. O sea, yo te diría que las peores cosas que me han pasado en la vida son las que me han dado unas capacidades que quien no pasa por eso no tiene. mm, Y si entonces absorbe la capacidad, no la tragedia humana ni los dolores humanos, porque el dolor yo le veo como un termómetro que te avisa, oye, que aquí hay algo que mirar. ujú, No tiene más función que esa. Y sin embargo nos regodeamos en el dolor ya. muchas veces, cuando no es necesario, porque el dolor es un aviso. El cuerpo mismo, cuando te duele algo, no vas al médico, o tomas algo, o tomas una aspirina y lo tapas. No vale, Para mí el primer problema precisamente va por ahí, ¿no? claro. Vivimos evitándolo toda una vida, cuando a lo mejor paradójicamente estás huyendo de lo que precisamente necesitas atravesar, ¿no? Exacto, exacto. O sea, cuanto mayor el trauma, más necesario es pasar por él. Pero no se entra ahí, o sea, hay que ir con paracaídas. Tú no entras ahí y te tiras al abismo. Primero te preparas y aprendes a ver las cosas de una otra manera. Aprendes a ver como todas las cosas que te han pasado tienen un potencial ahí dentro bestial, que cuando lo giras a tu favor, como digo, es que vamos, te ha dado muchísimo cada experiencia de vida. Supongo que, no sé, aquí te pregunto, no sé si tenemos la capacidad de ir al inconsciente y sacar lo que queramos como el que saca un conejo de una chistera. Te quiero decir que a veces hay cosas que te llegan cuando te llegan y como te llegan y a uno le cogen donde esté, ¿no? Te Desde quiero decir. luego. Porque ya te digo, las reacciones, él es reactivo, el inconsciente. Entonces, si tú te topas con un símbolo que le mueve, Mm, todo tu cuerpo se mueve. Por ejemplo, para darte un ejemplo,
Una señal de tráfico no es un símbolo, es un signo, ¿no? Es como una cosa que te está diciendo, aquí se puede pasar, aquí se puede ir a tal Sí, velocidad, una no sé qué. señal, sí. Pero si tu novio te pide en casamiento al lado de uno, ese signo pasa a ser un símbolo para ti. O si tu novio te deja, igualmente, al lado de una señal de tráfico, queda impregnado de lo que sentiste. Y en ese momento pasa a ser un símbolo. Bueno, en realidad cualquier cosa puede ser un símbolo, Cualquier ¿no? cosa, claro. Y por eso cuando tú sueñas por la noche o por el día, porque a veces hay sueños de día que también tienen que ver con tu mente, ¿sabes? Las ensoñaciones famosas, porque hay un estudio que habla Nazaret Castellanos, es que me encanta, porque dice que nuestra mente, más o menos el 47% del tiempo está divagando. Y esa mente que divaga no es una mente feliz. La mente feliz es la que está enfocada. Absolutamente. Fíjate qué bonito, ¿eh? Sí, lo comparto absolutamente. Hay algo que, bueno, además está como de moda hablar de he tenido un insight, ¿no? No me gusta la palabra iluminación, ¿no? Pero un insight o un momento de iluminación será precisamente eso, hacer de repente algo consciente que no veías, o sea, algo nuevo se abre que quizás siempre estuvo ahí, solo que tú no lo estabas viendo. Sí, sí, pero esos son momentos como eureka, ¿no? Porque muchas veces en terapia tú ves que la persona está casi desistiendo porque no ocurre el gran cambio, no sé qué. Y de repente, alguna cosita recoloca todo. ¿Por qué? Porque en un momento te has dado cuenta de algo. Es como Ha que entrado una pequeña pieza que de repente ha dado sentido a encajó todo. todo lo demás. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Y es una maduración. Es como que todo lleva un tiempo que no puedes prever. Es como la fruta que madura. Tiene su tiempo de madurar y no puedes ni acelerarlo ni atrasarlo. Y aquí pasa lo mismo en el desarrollo personal. Vas también en cuentos, ¿ves? No vas, como se decía antes, el Silva Mind, como dice, cada día mejor y mejor y mejor. No es así. Das un paso hacia adelante, dos hacia atrás, tres hacia adelante y así vas andando. Además, yo esto, no sé si tú pensarás lo mismo. Antes mencionabas que a veces la gente desiste. Para mí las cosas más importantes de mi vida me han llegado cuando he desistido de buscarlas. Ah, sí. Que es al fin, También encaja todo. cuando te rindes, olvidas el trabajo mental, relajas la mente y de repente, ¡pum!, aparece. Sí, desde luego, eso ocurre muchísimo. Y lo bonito de cuando esto ocurre, que es como un salto cuántico eso, justamente ni te acuerdas cómo era. O sea, se encaja todo de otra manera y es como que, ¿cómo era aquello? ¿Cómo era? ¿Por qué estaba yo tan enfadada? ¿Qué pasaba ahí? ¿Sabes? Bueno, hay una teoría muy interesante. A mí, del lado más, en este caso, consciente, dice la ciencia que nosotros pensamos en los recuerdos como algo que ponemos en un archivo y sacamos cuando queremos. Sacamos intacto como ocurrió cuando queremos. Eso no es así en absoluto. El ser humano, cada vez que recuerda algo, genera algo desde cero con sus condicionamientos actuales. Que te quiero decir, yo puedo recordar un trauma de niño que me ha estado atormentando toda mi vida, que ahora con mi condicionamiento actual, desde la sanación, puedo recordarlo y sentir incluso amor. Claro, claro que sí, porque has cambiado el sentido de aquello. Lo has visto de otra manera, porque el niño ve las cosas de una forma, el adulto de otra. Sí, pero sin embargo, nos movemos en la vida con recuerdos como si fueran algo. No, yo lo recuerdo perfectamente y además, oyes, mato por esto, ¿eh? Son las Y ese ideas. recuerdo no tiene absolutamente nada que ver con lo que te pasó hace 20 años, porque en estos 20 años has ido Lo has tirando del archivo transformado. y lo has ido transformando. Ya, ya, Cada ya. vez que has tirado de él, lo has modificado un Claro, poquito, claro, porque tú no claro. eras el mismo. Exacto. Sin embargo, vamos como a fuego, ¿no? No, es que recuerdo perfectamente que tú me dijiste y me miraste
con una cara que... Y la recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué vas a recordar Pero nada? ¿sabes por qué? Porque el inconsciente graba imágenes, o sea, graba símbolos. Mm, Y, y es interesante porque reacciona igualmente a tu imaginación que a lo que ve ahí fuera. claro. Entonces, claro, si tú imaginas una cosa interna, tu cuerpo ya está respondiendo a ello. Mm, Yo claro. siempre doy el ejemplo de un limón, que empiezas a chupar un limón, empiezas a salivar y no hay ningún limón ahí, pero tu mente lo ha Sí, sí. imaginado y lo asocia a la acidez, con lo cual imagínate la importancia de lo que está en tu mente. Mm, total. Y tanto que se habla del aquí y ahora, es porque cuando estás en el aquí y ahora no estás dando energía a todas esas referencias que se han quedado guardadas en tu inconsciente, en tu mente, en tu psiquismo, vamos a decir. Ha salido un par de veces la palabra atención. Además has mencionado antes el juego de la atención. Sí. ¿Qué es eso del juego de la atención? Pues mira, es un método terapéutico que inicié yo hace 35 años más o menos, y entonces ha ido creciendo con el tiempo. Y hoy día es un trabajo cerrado, o sea, con comienzo, medio y fin. Y es un trabajo que ha habido un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, que ha hecho un estudio largo sobre el efecto de esa terapia y dio un resultado muy llamativo en cuanto a equilibrio emocional y un bajón enorme en neuroticismo, que son unos factores de un test que se llama The Big Five, ¿Un bajón enorme de neuroticismo. Ah, ¿qué es eso? Perdóname. Pues son factores que se consideran neuróticos. Ajá. Entonces hay un factor neuroticismo, hay varios factores, por eso se llaman los 5 grandes factores de la personalidad. Es el test que han pasado a la gente antes y después. Ajá. Y de ese trabajo, es un trabajo basado en la atención, porque realmente la conciencia y la atención van juntos. Entonces, donde tú pones tu atención es solo potencias. Si pones la atención en problemas, te van a aparecer por todos lados. Si pones la atención en las soluciones, te van a aparecer solas también. Entonces, es un trabajo pues, que se hace al cabo de 5 años, 5 módulos, y se va haciendo cada X tiempo, con lo cual tienes tiempo de asentarlo y luego das el paso siguiente. Con lo cual, es un trabajo continuado, que eso es siempre muy interesante, porque tú puedes hacer un trabajo pequeño que puede tener un impacto sobre ti, pero el trabajo continuado te da tiempo de asentar las cosas. Además, yo siempre he pensado con el tema de la atención, no es que de repente encuentres una solución que antes no existía, es que siempre la tuviste delante. Y no la Lo que veías. pasa es que no le ponías atención. Sí. No la mirabas con la mirada atenta. de... Sí, por eso lo que haces con tu atención dirige tu vida. Es que es así de claro la cosa. Y claro, nosotros tenemos la atención fuera, y es lógico, porque la comida está fuera. Entonces, desde la primera célula, siempre estuvo fuera todo. Pero el camino interior hacia adentro es lo que complementa eso. Porque no se trata de estar solo fuera, pero tampoco solo dentro. Tampoco se trata de aislarte, ¿no? Entonces, ese equilibrio, igual que te decía antes, que el equilibrio del pensamiento con la emoción es el equilibrio del de fuera y lo de dentro. Lo de fuera y dentro, como dicen los yogis, ¿no? Un ojo mira para afuera, otro mira para adentro. Entonces, esa es la historia, que la atención es la que te permite hacer eso. Claro, porque la atención está, por un lado, el ver algo que tenías delante y sin embargo no estabas viendo, o ver las cosas de otra manera, o esto no tiene nada que ver con la atención. Claro que tiene que ver,
Porque justamente el eureka que hablábamos hoy es que de repente la atención pilló una cosa que estaba ahí que no la había visto todavía. Claro, pero entonces inevitablemente lo asocio al relato de la mente. Es decir, este bolígrafo para mí puede ser pues, lo que me puede salvar para escribir lo que siempre he querido contar al mundo, Ujú. o puede ser un arma arrojadiza con la que me pueden abrir el cuello. Todos los símbolos son duales, todos. Constructivos o destructivos, como los mires. Claro, pero al final el único hecho real que podemos decir que existe es que hay un trozo de plástico y lo que yo cuente acerca de este trozo de plástico es el relato que yo elijo ponerle. Ujú. Porque la única realidad, y tendríamos que hablar de la realidad y de los sentidos que me dicen mis ojos que hay aquí delante, ¿no? Pero vamos a decir que nos fiamos de los sentidos y que esto es un trozo de plástico. A partir de aquí, puede ser lo que a mí me dé la gana. Tú, cosa personal, sí, pero universalmente el boli se sabe que es para escribir. O fue creado para ello, al menos. Eso es. Y tiene esa función. ¿No? Entonces, hay un significado universal, como te decía, y otro particular que es el que te dé la gana darle. O que corresponda a las referencias que te tienes guardadas en tu psiquismo, porque de ahí viene tu manera de ver el mundo, de lo que está, de las referencias que se han quedado ahí. Claro, esto unido al subconsciente que hablábamos antes, puede ocurrir que yo, por algún motivo, odio los bolígrafos. Totalmente. Pero no sé por qué, no te sé decir por qué, ¿no? No sé si a lo mejor hay algo ahí metido en mi subconsciente, porque cuando tenía 7 años alguien me hizo así y lo O asocié alguien a qué sé escribió yo, ¿no? algo que te dolió mucho. Exacto. O sea, esas cosas pasan y entonces los objetos absorben energías y emociones que no tienen nada que ver con ellas, absolutamente nada que ver con ellas. En mi libro, El juego de la atención, que es un libro que he escrito hace 30 años y que voy ahora, se va a reeditar y sale ahora en enero, Qué bueno. cuento la historia de una chica que tenía horror a las aceitunas y comíamos y me preguntó, ¿no habrá aceitunas? Yo hoy digo, ni idea, pero había aceitunas y le puse una aceituna en su plato y se levantó furiosa y el resultado era que tenía fobia a las aceitunas, pero ¿por qué? Porque su padre tenía olivos y la aceituna llevaba toda su atención siempre. Con lo cual, la pobre aceituna era la culpable. Claro, aquí se me estaba ocurriendo, podríamos incluso hablar de anclajes, ¿no? Porque cuando has dicho aceituna, enseguida me ha venido el recuerdo del olor fuerte Claro, de las claro. aceitunas. Sí, sí. A lo mejor sencillamente un olor te puede poner de mala leche. O de alegría O al también. revés. Porque hay un anclaje vinculado a ese objeto Exacto, que te exacto. trae... ¿Ves? que te- Es un símbolo para ti, Mm, asociado a ese olor. claro. Hay otro que lo asocia al sabor de tomarse un aperitivo riquísimo. Sí, El o otro, al de estar en casa, porque en casa siempre huele a aceitunas, ¿no? exacto. Y además, ya sabes que el olor va a la parte más antigua del cerebro, con lo cual un olor te evoca memorias a tutiplén, vamos. ¿Sabes qué me está recordando? Yo tengo una personita de 7 años en casa que odia las aceitunas, Ah, no me digas. pero con 7 años, estaba pensando en ella, pero con 7 años ella cambia sus gustos. Sí, sí, sí. O sea, hoy no me gusta el queso, pero dentro de 2 meses la ves comiendo un montón de queso y dices, Ya, ¿pero ya, qué ha ya. pasado aquí, no? Sí, sí, Digo, sí. el sabor queda como en un segundo, Qué gracioso. plano, ¿no? Porque me estaba preguntando, ¿será que cuando somos niños es muy importante nuestra percepción, la atención de las cosas, a las formas, colores? Bueno, también pasa, ¿no?, que los niños pequeños quieren comer cosas de colores llamativos y lo negro no le llama la atención, ¿no? No. No sé si todo esto está relacionado y quizás formándose entonces, ¿no? Hombre, el niño es hiper simbólico, hiper, porque él da significado a las cosas. Por ejemplo, el boli que acabas de enseñar puede ser un avión, puede ser un tren, puede ser cualquier cosa.
claro, Entonces, que son hipercreativos claro. y le dan significado a todo. De hecho, todos hemos jugado con una espada que era un trozo de palo. Exacto, exacto. Qué bueno. Que son súper simbólicos, tanto que la terapia de niños es un símbolo todo el tiempo, ¿eh? Mm, Para transformar. Pero tú sabes, en el adulto también, porque el juego de la atención, yo en este libro del inconsciente cuántico dedico un capítulo al sonido, ujú, porque yo tengo una técnica que me ha sido dada por la vida, vamos, que es que localizas un patrón tuyo en el cuerpo y a través del sonido lo deshaces. Y automáticamente brota un símbolo nuevo para ti que se queda ahí como imbricado en el cuerpo, metido en el cuerpo, amalgamado en el cuerpo. Desbloquea o desancla y ancla a la vez. No, desancla y trae algo nuevo que está relacionado absoluta y totalmente con tu verdadera naturaleza. Wow. Es brutal, te digo, ¿eh? Yo nunca lo había hablado porque llevo muchos años con esa técnica, pero ya la he escrito sobre ella en ese libro y luego, tú sabes, del juego de la atención ha derivado un máster en técnicas de terapia transpersonal que damos en el Instituto Magic Winners. Y ahí enseño esa técnica, porque es realmente, yo siempre pienso que el sonido va a ser la técnica del futuro. ¿Por qué? Porque va al cuerpo. Porque a veces cambias la idea, pero hasta la emoción parece que se ha ido, pero luego resulta que sigues sintiendo el nudo en la garganta, ¿sabes? O el nudo en el estómago, donde sea. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo más denso. Y mientras no sale del cuerpo, sigue ahí. Es como si has leído una página, un libro, pero se te ha olvidado las últimas páginas. No has llegado al final. Sí, es curioso cómo este tipo de conocimientos que tenemos acceso ya a ellos, cómo no se utilizan o se utilizan incluso para otras cosas y con otros fines. Me estaba acordando, yo una vez entrevisté al que soy el mejor ilusionista de España y él hace unos juegos de ilusionismo con anclajes de sonido. Ajá. Y él lo que dice es que él te puede cambiar un anclaje, es decir, un trauma asociado a un sonido, él a través de técnicas te Fíjate qué puede bueno. cambiar el anclaje, lo cual a mí me pareció brutal porque, bueno, yo no sé si, seguramente no lo sepas, pero yo me recuperé de una adicción hace 5 años y en las adicciones los anclajes con los olores y los sonidos es brutal. Brutal. O sea, hay ciertos olores o sonidos que para un adicto, incluso texturas, le puede hacer una llamada el cerebro al consumo espectacular. Puede ser un sonido de música, bueno, a los no adictos también, ¿no? Pero A todo el mundo. esta persona me decía que tenía la capacidad de cambiarte el anclaje al cual te llevaba ese... Tiene mucho sentido, porque incluso ya sabes que hay aromaterapia también. Sí, Que en determinado momento cambian el aroma o te pasan un aroma para que quede asociado, porque como digo, el olor está asociado a la parte más antigua del cerebro, por lo tanto tiene una repercusión enorme sobre el cuerpo. Yo la aromaterapia la he descubierto hace poco. Tenemos en Wake Up, hay unas sesiones de aromaterapia en la que, aparte que te configuras tu propio aroma, lo utilizas como mantra cada día, asocias ese aroma, por ejemplo, a conseguir un objetivo y cada mañana te impregnas de eso para hacerte presente Sí, de ese objetivo y ponerlo en foco y dejar de perderte en tu ruido mental y en tu pedo mental en el que vas metido. Claro, es que mira, el foco en el cuerpo es la salida de todo. Porque si tú te enfocas en lo que está ocurriendo dentro de ti, primero estás en el aquí y ahora, con lo cual el pasado no tiene efecto sobre ti. Y tampoco el futuro. Oye, porque el futuro es una trampa tan grande como el pasado, ¿eh? Porque nosotros estamos siempre queriendo compensar algo en el futuro.
has tenido una familia disfuncional, pues quieres la familia ideal en el futuro y te sacrificas por ello, con muy pocas posibilidades de ganarlo, porque con la información que tienes dentro, la compensación que estamos haciendo es tan peligrosa como quedarte en el trauma. Ujú. Es un antitrauma que te inventas. Fíjate, si tuviéramos que elegir algo de, oyes, ¿qué enseñar al ser humano cuando uno es niño? Quizás algo tan sencillo y tan potente como el estar presente. Hombre, es que ellos están, ¿eh? Qué diferente sería todo. Claro, Pero ellos, los niños es que están nosotros presentes. les educamos para salir de ahí Eso es, permanentemente. eso Empezar es. a preocuparte, ser responsable, Exacto. planificar, arrepentirte o no tal, no vuelvas a tal. Claro, es un equilibrio difícil, ¿no? Mm, Entre la frescura y la espontaneidad del niño y la posibilidad de vivir en una sociedad que tiene que tener alguna regla, evidentemente, ¿no? Esa es la cosa. Pero el niño es hiperpresente. Nosotros tenemos que aprender mucho de los niños. Luego la madre le enseña un espejo y dice, ese eres tú, y el niño se queda, pero ¿soy este o soy este? claro. Ahí empieza el lío. Para mí fue revelador ser consciente de que tú no puedes, y es una forma, habrá que matizar aquí, pero no se puede no estar presente. Te quiero decir, yo no puedo vivir ayer ni vivir mañana. El presente ya está dado, o sea, nosotros estamos presentes ahora. Otra cosa es que tú lo veas, pero uno siempre está presente. Si estás aquí, estás presente. Tú no Bueno, puedes muchas veces está tu cuerpo, pero tú no estás. Claro, pero tu cuerpo, el anclaje físico, Eso estás está. siempre. Ahora, donde esté tu mente es otro tema. Eso es. Pero para mí fue revelador, o sea, fue motivador porque me parecía como algo inalcanzable cuando me di cuenta de que ya me había sido dado. O sea, yo ya estoy presente, quiera o no. Ahora, solo tengo que ser consciente de ello. O sea, ahí volvemos a la atención otra vez. Claro. Estás atento a tu cuerpo, estás aquí. Lo tienes delante, solo Exacto. tienes que mirarlo o poner la atención en ello, ¿no? Porque es la salida de muchísimas cosas, la presencia dentro de ti. Mira, yo que doy muchos grupos, es muy interesante. Cuando hay una persona que no está presente, me da trabajo recordar que está ahí, porque energéticamente no está, o está muy poquito. Te voy a contar algo que yo lo pienso y pienso que soy un poco friki, pero cuando paseo mis perros y yo estoy paseando con mis perros están conmigo. Cuando yo me pongo a pensar en lo de ayer, la reunión de mañana tal, de repente me doy cuenta que no me acompañan. Se han desconectado de mí. Ya no me extraña nada. Te lo juro. O sea, además es tal. O cojo el móvil y me pongo a mirar no sé qué. De repente me doy cuenta y a ellos les encanta ir conmigo. Pero cuando yo no estoy, se van. Eso es. Y Es yo no que- cambio nada, no digo nada, Sí, no, sí, sí. no- Pero energéticamente es la Exacto. energía y la atención. Es como, por ejemplo, los gatos. Si tú estás en el ordenador, ellos vienen y se ponen ahí delante del teclado, porque es donde está la energía. Ujú, Porque la atención es donde pones la energía. ujú. La energía sigue la atención. Por eso la atención es básica. Total. Y por eso, si estás con la atención en lo que pasa dentro de tu cuerpo, estás presente. La gente te ve. Porque muchas veces veo gente que vale un montón y que se quejan de que nadie les ve, nadie les aplaude y ellos resuelven todo. Y digo, claro, porque no estás presente. Bueno, es que el ser humano necesita mucho eso, ¿no? A veces no hace falta que te reconozcan nada, porque muchos buscamos el reconocimiento, pero sencillamente mirar. Me pasa con la niña de 7 años que tengo en casa, o con mis perros también, ¿no? Darles una dosis de atención Hombre, fundamental. diaria, porque, Estar oyes, de verdad. porque importas además, ¿no? Eso. O sea, te presto atención porque eres importante, ¿no? Hombre, es Tienes que tu lugar. yo veo el mundo, fíjate, como un juego de atenciones, Mm, un juego de energías. ¿Sabes? Esas energías, unas se encuentran y otras jamás se van a encontrar porque están en frecuencias distintas. Y ese juego de energías es el que nos lleva. Nosotros creemos que decidimos muchas cosas y muchas veces somos llevados por la energía que hay en el momento y la que tú produces también con tus pensamientos. totalmente. Porque no hay duda que tú produces
la vibración tuya depende de lo que estás pensando. Ujú. Por eso es tan fundamental. Y luego muchas veces no puedes cambiar el pensamiento porque está grabado en tu cuerpo la referencia. Por eso te digo que el cuerpo es al final la solución de todo. Absolutamente. Bueno, ¿qué nos puedes contar del sonido? Pues mira, el sonido es maravilloso porque penetra en el cuerpo, no puedes evitarlo. ¿Sabes? Es como si estás en una discoteca y hay unos bajos tremendos, entran en ti. Ujú. Entonces, hace muchos años en la Embajada de Estados Unidos vi una película de cómo la configuración celular se transforma según la vibración del sonido. Yo pensé, bueno, si eso es así, vamos a usarlo para limpiar el cuerpo de los patrones, ¿no? Y de ahí surge esa manera de usar, que además tiene otras connotaciones fantásticas, porque como yo trabajo siempre simbólicamente, si tú sientes algo que te está molestando, ponle una forma. Y sobre la forma trabaja el sonido, solo. Tú no intervienes. Es más, si intervienes lo jorobas. Entonces, el sonido solo va deshaciendo las cosas densas. Los muros, las piedras, lo va deshaciendo. Y cuando ya desaparece, yo invoco en la persona algo que realmente es suyo. No es aprendido, ni heredado, ni imitado, ni rebelado contra, sino algo que pertenece a lo que la persona es por naturalmente. Y aparece otro símbolo, o un color, o lo que sea. Y esto te conecta con una nueva forma de estar en el cuerpo. Y es ¿Cómo se hace esto? maravilloso. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el proceso? ¿Es una sesión guiada? Sí, yo lo hago, normalmente lo hago con mis pacientes, que evidentemente conozco su historia, sé cuál es el patrón que les está dificultando la vida y con ese patrón trabajamos. Además ya sé de dónde viene, cómo es, entonces es un trabajo profundo. Y además tiene una cosa que es muy agradable, ¿sabes? Porque son sonidos ancestrales los que uso. Los cuencos tibetanos ya sabes que están hechos de diferentes metales y tienen sonidos armónicos a más no poder, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que se armoniza en la célula. O sea, la memoria de la célula da una transformada. Y entonces con la atención la persona solidifica aquello. Y cambia todo, porque cuando cambia el símbolo, cambia todo lo que le sigue, que son emociones, sensaciones, bienestar o malestar. El símbolo, si tú imagínate una piedra aquí en tu pecho, hay un peso, hay un malestar. Si eso desaparece, ya te sientes aliviada. Pero si luego encima brota de ti, porque es que yo no se lo digo a nadie, sale de la persona, con lo cual no duda de lo que sale, porque si lo que sale de ti es tuyo. Qué bueno. Y de repente sale, pues qué sé yo, una piedra preciosa, o sale una flor, o sale un paisaje, y eso te lleva a un estado que es tu estado natural, es el estado que te corresponde, Qué bueno. que le hemos perdido por el camino. Porque no son estados raros, son estados conocidos, pero perdidos. Entonces, claro, para la persona es agradabilísimo y para el terapeuta también, que sale fresco como una lechuga. Qué bueno. Sí, sí. Por eso creo que el sonido va a ser en el futuro mucho más importante de lo que está haciendo ahora. Estaba visualizando, porque hablamos siempre de procesos de transformación personal, pero suena como metafórico. Aquí la transformación es física, literal, porque Física, se están transformando tus propias células, exacto. por lo tanto... Lo que te decía antes, ¿no? A veces cambias la idea, crees que has cambiado ya la emoción, pero luego cuando ocurre lo mismo de siempre, sigue ahí el malestar corporal. Entonces, ese método va directo al cuerpo.
Con lo cual es bestial, vamos. Además es tan bonito porque son sonidos armónicos, ¿sabes? Sabes que el sonido se usa para romper también. A las operaciones con ultrasonido se hacen operaciones. Sí. Entonces, aquí, cuando usamos eso y queremos romper algo, por ejemplo, una piedra que la persona ve en el pecho, que es una representación simbólica de lo que está sintiendo. Sí. Es como el niño interior que tanto se habla. Es un símbolo. Sí, sí. Y además es un arquetipo. ¿Por qué? Porque todos hemos sido niños alguna vez. Por lo tanto, todos sabemos lo que es un niño. Por eso es arquetípico. Entonces, trabajas con el niño y tiene un efecto directo sobre tus emociones. Porque está en tu inconsciente. Tu inconsciente entiende lo que es un niño. Me estabas recordando, yo lo hago en algunas meditaciones, yo me hago un chequeo y cuando noto aquí una presión o algo, me pongo a pensar si fuera un color, de qué color serías, si tuviera un tamaño, qué tamaño tendría. Eso. Intentar darle forma para luego intentar también disolverlo. Claro, por eso te Con digo, respiración. Con respiración. la respiración es otra forma. Lo que pasa es que la respiración tienes que respirar mucho para quitar una memoria celular. Claro. En cambio, el sonido de los cuencos tibetanos Es te más lo directo. quita rapidísimo. Que lo quita rapidísimo. Emitir un efecto brutal. Tremendo. De repente me quedo como atontado. Porque, claro, hay baños de sonido que son muy agradables, pero no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es terapéutico 100%. Qué bueno. ¿Todo esto lo ves en el máster? Claro, en el máster enseñamos todas las herramientas que usamos en el juego de la atención. Ajá. Entonces la persona ahí aprende no solamente a usarlo en sí mismo y hacerlo en sí mismo, sino a hacer con el otro también. Porque hay gente de todo tipo, hay gente que solo viene para su crecimiento personal, o gente que ha hecho el juego de la atención y quiere profundizar más. O terapeutas también que quieren aprender la técnica. Muchos terapeutas también, coaches, mucha gente que trabaja con gente, ¿no? Y entonces ahí vamos desde el principio enseñando cómo manejar esas grabaciones que se quedan intensas, cómo trabajar los rasgos de familia, aprovechar la proyección que estamos haciendo todo el tiempo a tu favor, porque la proyección es un disparador fantástico de cambio, porque todo lo que vemos fuera no está fuera, es todo lo que tú reaccionas es una proyección de tu tuyo. interior. O sea que te ayuda muchísimo. Trabajamos con el niño interior, trabajamos con lo masculino y femenino, trabajamos en cómo aprender a leer los sueños, porque los sueños te están dando mensajes y la gente no lo ve. Es como si te mandan una carta y no la lees. Entonces, es una pena, ¿no? Ya que está ahí. Yo como llevo tantos años trabajando con sueños, porque yo creo que llevo 30 años usando sueños en terapia, y me da tantos atajos y tanta clarificación que parece una pena que la gente no sepa sacar ese provecho, ¿no? Entonces, otra cosa que trabajamos mucho en el máster es la culpa, porque la culpa y el castigo van de la mano. Y tú te castigas inconscientemente justo ahí donde tienes culpa. Entonces eso es fundamental, la famosa sombra esa, en el fondo la puedes dar un giro fantástico a tu favor. Fíjate cómo es que llamo el módulo la culpa luminosa, porque es como un último velo que si tú lo atravesas entras en un espacio nuevo y fantástico. Fíjate, para mí la culpa la asocio mucho a la atención. Para mí la culpa no existe, igual que no existe que esto sea un arma arrojadiza. Esto es un cacho plástico para escribir, en principio. La culpa es la salsa que yo le pongo al tema, a un acontecimiento. Y te la puedo poner a ti, a mí, a ella, a quien. Por lo tanto, no existe. Es tu opinión, pero hay que en ver realidad. Cómo anda pululando por las mentes. Claro, es que no existe, pero madre mía, cómo amarga tantas vidas, ¿no? Cómo produce tantísimo sufrimiento, ¿no? Pero sabes, algo que no existe. La culpa te hace revisar tus ideas y revisar tu conexión con lo espiritual también. Al igual que el dolor tiene una función o las emociones, ¿la culpa también? También, porque te obliga a revisarte.
Si no te Mm. quedas ahí. Y esa revisión es fantástica, vamos, tiene un efecto brutal. Bueno, es que la culpa consume mucha Mucho, mucho. energía, mucho. Luego trabajamos también los personajes, la Mm, famosa víctima que nos entra de vez en cuando, o el omnipotente que también le tenemos dentro. absolutamente. Y luego aprendemos el poder de la decisión, porque la decisión es todo, porque tú eres soberano sobre ti mismo. Ujú. Y mucha gente no lo sabe, se ha olvidado de eso. Tú eres soberano sobre ti, sobre tu mente y sobre tus emociones y sobre tu vida. Y eso es una descubierta muy importante, que muchas veces tomamos una decisión de niño que sigue hasta hoy, cuando ya es completamente fuera de lugar, ¿no? Y luego terminamos ya, al final, aprendiendo esas herramientas fantásticas. Una es, las joyas de la corona del máster son una herramienta en que preguntas a tu inconsciente y tu inconsciente responde, que es maravilloso eso, porque te saca de cualquier duda, Mm. porque vas además al núcleo de las cosas. Y luego lo resuelves con sonido corporalmente. O sea que te quedas ahí, o por la mente o por el cuerpo te pilla. O sea, que tanta fiebre con el chat GTP y todo estaba ahí. Todo estaba en el inconsciente. Todo está dentro Todas de las ti respuestas estaban y ahí. también las soluciones están dentro de ti y lo que tú buscas está dentro de ti. Si estamos buscando en el jardín cuando lo tenemos aquí dentro. Lo difícil es saber mirar, supongo, ¿no? Y luego cerramos el máster, mira, con los ancestros, que son tan importantes corporalmente además. ¿A qué te refieres? Cuéntame. Pues los ancestros están en tu cuerpo. Tú recibes genéticamente información ancestral. O sea, estamos hablando de que yo pueda tener, o sea, que una parte de mi autoconocimiento no está tanto en mí como en mis ancestros, ¿no? Por ejemplo, Con un abuelo que un miedo conectas. heredado, Hombre, no lo dudes. Los miedos se heredan incluso de padre y de madre. Yo me acuerdo de una alumna que incluso físicamente, que la madre estaba pasando una quimioterapia y quien perdía el pelo era la hija. Para que tú veas la unión que hay tan brutal, ¿no? Entonces con los ancestros hay uniones, de repente estás repitiendo la vida de un ancestro que te ha impresionado, tienes una conexión con un ancestro. Es muy interesante porque el alma de la familia tiene una herida y uno de los descendientes tiene la sagrada labor de curar esa herida. Fíjate que lo más loco es, porque cuando uno piensa, no, tengo los miedos de mi madre, claro, has convivido con ella y tal, pero cuando es de un bisabuelo, o sea, te quiero decir, alguien que a lo mejor ni siquiera has coincidido en la vida, ¿no? Sí, Eso pero, es como, la ciencia ya lo dice, ¿no? Que las células traen hombre, herencia. y además repites historias. Eso es típico. Encuentras a veces una reacción exagerada para lo que está pasando y miras en sus ancestros y encuentras la misma historia en peor. ¿Y por qué sanarlo yo si no lo hicieron mis anteriores? Porque no pudieron hacerlo. Oye, nosotros tenemos mucho más información, muchas más posibilidades, ¿eh? Nosotros tenemos una información enorme ahora que nunca tuvieron. Y además de eso, tiene que ser una mente viva que sane esas cosas. Y las personas muchas veces se van con cosas pendientes. Y esa cosa pendiente queda en el alma de la familia, un descendiente la hereda. Recuerda que en mi concepción todos son energías con información. ¿Y si no tienes descendencia? Bueno, ahí se cierra un ciclo. Gracias a Dios también, porque también hay ciclos que se cierran, ¿no? Y Muy luego interesante. terminamos con la muerte, que antes o después nos vamos a enfrentar a ella. Eso está asegurado. ¿Qué es lo que tratáis con el tema de la muerte? Hombre, como la idea es terapéutica, es cómo tratar a una persona que ha perdido a alguien, Okay. una persona que va a morir, que tiene una enfermedad, una persona, en fin, tanto los que se quedan como los que se van. Y luego trabajarte a ti. O sea, ¿dónde te colocas tú con respecto a la trascendencia? Porque la muerte es la trascendencia.
Yo siempre digo que lo importante es nacer y morir en medio de un montón de tonterías, casi todas. Hay algunas serias, pero la mayoría son tonterías. Totalmente. Entonces, ¿cómo te colocas con respecto a desaparecer? Muy importante, porque toda la vida está en función de cómo ves la muerte. Muy, muy bonito el tema de la muerte, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias. A ti, Alex. Alex. Me da la sensación que podría estar toda una tarde contigo hablando. Ha sido muy interesante. Y nada, nos vemos prontito. Muy bien, me alegro mucho de haber estado aquí contigo. Gracias. Muchas gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.